Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Hyundai, innovación y calidad en cada modelo. Con el respaldo de Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche nuestro líder invitado es el economista Manuel Ferreira Bruschetti. Vamos a conversar con él sobre economía. Al cierre del primer cuatrimestre 2026, ¿cómo nos ha ido en términos económicos en comparación con el primer cuatrimestre 2025? ¿Y cuáles son los pronósticos o perspectivas de dinámica y actividad económica para todo este año? Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Manuel Ferreira Bruschetti aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Elegí el regalo perfecto para mamá con los días GNB. Aprovecha hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito Banco GNB. Del 9 al 17 de mayo en los principales rubros para ella. Hacela feliz con los días GNB para mamá. Tenés un auto y estás pensando en pasar a una SUV, Hyundai Venue es para vos. Con un diseño audaz y formato compacto, la Hyundai Venue llega de la mano de Automotor como una alternativa versátil para la ciudad. Ofrece confort, conectividad y un manejo ágil, pensada para quienes buscan practicidad sin resignar estilo. Hyundai con el respaldo de Automotor. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos. Vamos a comenzar a conversar con el señor Manuel Ferreira Bruschetti. Manuel, muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más aquí en esta mesa de líderes, esta vez ya con la estrella número 48 conquistada. Sí. No, siempre un gusto estar contigo, Federico. Manuel, quiero que empecemos a conversar acerca de economía paraguaya. Contame cómo cerró el primer cuatrimestre del año nuestra economía. Bueno, nosotros tuvimos un crecimiento importante. Básicamente hay un fuerte crecimiento en el sector agrícola sobre todo. Nosotros pasamos de más o menos de casi 10 millones de toneladas de soja el año pasado
alrededor de 12.3 este año, que es un crecimiento muy importante, del orden del 22-23%, ¿verdad? Ese crecimiento obviamente dinamiza otros sectores, dinamiza fundamentalmente el sector comercial, el transporte, la logística. También le da mucho aire, digamos, al sector financiero, dado que hoy por hoy sigue siendo esta la cartera más importante del sistema. Y creo que otros sectores que fueron muy dinámicos el año pasado, por ejemplo el sector comercial, está empezando a ralentizarse, a perder su dinamismo. En esto ha jugado un rol muy importante lo que ha pasado con el dólar, que nos ha encarecido con relación a la región. Gran parte del sector comercial era una demanda paraguaya que existía fuera de Paraguay y que empezó a comprar en Paraguay, y atrás de esa demanda vino una demanda argentina, sobre todo, que se manifestó muy fuertemente en esos números. Pero Paraguay lentamente se va quedando caro para Argentina. Tenemos una devaluación muy fuerte. Argentina no ha tenido ese tipo de devaluaciones. Al contrario, en el mismo periodo de tiempo incluso ha tenido una apreciación del dólar en su país. Entonces, esto le resta un poco de dinamismo a ese segmento que había sido extremadamente importante. No es el mejor año en términos de electricidad tampoco. Tenemos ya reducciones en la producción de energía que están generando las represas. El sector ganadero viene complicado ya hace un tiempo. Hoy ya hay una notoria reducción de la faena, notoria por falta de hacienda fundamentalmente, que es el problema importante. Y creo que hay una dinámica interesante en el sector industrial, una dinámica que seguramente también se va a ver afectada por esta situación cambiaria. Correcto. Manuel, ¿por qué hay una disminución en términos de hacienda disponible para faena? Bueno, lo que ha pasado es, la vaca tiene una peculiaridad. La vaca es a la vez un bien de capital y a la vez un bien de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vaca puede tener una cría, en cuyo caso se convierte en una fábrica, o la puedes faenar y te la puedes comer, ¿verdad? Esta peculiaridad hace que cuando hay eventos que hacen que el ganadero no pueda llegar a fin de mes de manera relajada, tenga que disponer de esos vientres. Entonces, ¿qué hace el ganadero cuando le viene una sequía? Antes que se le muera la vaca de sed en el campo, La vende. La vende para faena. Exacto. Lo mismo ocurre cuando el precio está bajo. Cuando el precio está bajo, lo que va a hacer va a tener un presupuesto que no le va a cerrar y va a tener que vender vacas que de lo contrario iban a producir. Por eso te fijarás que hay tipos de crédito que se llaman de retención de vientres, donde un banco te da la plata y te dice no vendas tu vaca, hacerle tener un ternero más, y de esa manera vas a crecer en tu rebaño. Esto es lo que ha venido ocurriendo en Paraguay. Paraguay no está produciendo la suficiente cantidad de terneros para sostener esa demanda que tenía antes. Y esto se debe a que más faena que pariciones. Exactamente. Eso se debe a que hemos tenido distintas sequías desde el año 2019, que tenemos sequías en distintas zonas del país. Creo que este es uno de los años distintos, fundamentalmente por el hecho de que no hay casi sequías en ningún lado. Y por otro lado tuvimos el problema de un precio bajo por una situación de colusión en el sector frigorífico que manejaba esa cantidad de hacienda. Hoy a ese sector
frigoríficos no les es tan fácil conseguir hacienda. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como hay una escasez de desmamantes, hay una escasez de terneros, el ternero se valorizó mucho. Y por otro lado, el precio que también subió del animal gordo pasó de más o menos $3.30 a alrededor de $4.80 más o menos. Fue también muy afectado porque ese precio es en dólares, pero la compra del ternero es en guaraníes. Entonces hay un problema para lo que le llamamos el invernador, el engordador. Y eso, lo que es simpático es que en las cuentas nacionales el crecimiento del Producto Interno Bruto del sector ganadero se mide por la cantidad de faena. Y muchas veces se interpreta que la faena genera un elemento positivo, cuando que no es positivo. Lo mejor que puedes hacer es vender poco a un precio elevado y de esa manera retener vientres y tener más terneros. Va a crecer tu hato ganadero a lo largo del tiempo. Sin embargo, acá ocurrió el proceso contrario. Hemos perdido en el orden casi de las 2 millones de cabezas ya. Teníamos ¿cuánto? 14 y tenemos 12. Teníamos 14 y medio, hoy estamos en 12.700, 12.800. Para este 2026, teniendo en cuenta volumen de exportación de carne 2025, ¿no va a crecer el sector pecuario? No, no va a crecer. Este año no. Lo que estamos viendo es, bajo la medición de Producto Interno Bruto que hace el Banco Central, vas a tener una caída del sector ganadero. Por la caída del faenamiento. Por la caída de la cantidad de animales faenados, que es la forma en que se mide, pero estamos teniendo un precio superior, porque este problema de la escasez de ganado es un problema mundial, no es un problema paraguayo, ¿no? Argentina está con este problema, Brasil está con este problema, Estados Unidos está con este problema, Australia está con este problema, o sea, países muy diversos y muy productores. Y creo que esto tiene mucho que ver también con que la proteína animal se ha vuelto la niña bonita últimamente. Hubo como un cambio de percepción hacia la carne que antes era considerada un cuculelé más o menos y hoy está considerada que es beneficiosa, digamos, para la salud humana. Nosotros antes exportábamos el 42% de una res. Hoy estamos exportando el 87% de una res. Anteriormente, mayor faena dejaba en el mercado más costilla, más puchero. Y hoy mayor faena no te deja mucho. Entonces, tenemos estas subas de precios que son importantes. Vamos a ser también nosotros, así como me contaste el caso de Estados Unidos, un país que exporta su carne a quien puede pagar más caro y vamos a importar carne barata para el consumo interno. Y posiblemente eso se dé, pero hay que ver de dónde sacamos la carne barata. Exacto. Hoy por hoy, ¿verdad? Exacto. Fíjate que hubo un cambio de estatus sanitario en América del Sur, fundamentalmente en el último año. Países que eran normalmente aftóxicos y que no podían exportar, como el caso de Bolivia, hoy son libres de aftosa, sin vacunación. Lo cual es muy peligroso, diría yo, para la sanidad animal en esta parte del mundo, pero es la situación en la que te encontrás, por tanto ellos tienen abierto casi cualquier mercado en la actualidad y eso hace que vaya subiendo el precio. Posiblemente nuestra ventaja de ser pequeños y estar cerca de Brasil o de Argentina, que tienen rebaños ganaderos muy importantes, es lo que posiblemente nos ayude en el futuro, pero hay que ver. Lo que sí, tenemos una tendencia de precios altos en carne en los próximos 10 años por lo menos. Tenemos una tendencia de precios altos aquí en el mercado interno, sí, por lo menos para los próximos 10 años. Así es. Qué increíble, qué importante dato teniendo en cuenta lo carnívoro que somos los paraguayos. Manuel, para cerrar este tema del balance primer trimestre 2026, traccionado por un buen rendimiento de la producción primaria, de 10 millones de toneladas pasamos a 12. Y aun cuando los otros sectores están un poco ralentizándose, este primer trimestre hubo un crecimiento respecto a primer trimestre 2025. Así es. Eso por lo menos es lo que nosotros estamos verificando con relación a lo que fue el año pasado. Y eso se nota también en otros números. Se nota, por ejemplo, en el crecimiento de las exportaciones, sobre todo en estos últimos meses de marzo y abril, que es cuando comienza realmente la zafra sojera.
y donde se nota mucho. La zafra sojera normalmente Paraguay tiene una estacionalidad muy fuerte en los meses de marzo, abril y mayo. Y ahí ha habido un crecimiento importante en las ventas que ha hecho que hasta el mes, nosotros arrancamos el año 2025 con un déficit de balanza comercial de más o menos 550 millones de dólares. Llegamos a 1.500 millones de dólares en el mes de febrero y hoy estamos más o menos en 1.350. Estamos empezando a ver que baja ese. También en esto también juega un rol importante el dólar y su cotización. Exactamente. Sentado en esa silla, Manuel, Carlos Carvalho, presidente del Banco Central, me dijo que un dato importante de la economía paraguaya es el crecimiento de los sectores. Todos los sectores de la economía, primario, secundario y terciario, tienen crecimiento económico importante, contrario a como eran años anteriores, donde la locomotora de toda la economía, el campo, el sector primario. ¿Está haciendo la economía paraguaya menos dependiente de la agroexportación? Y más o menos, ¿verdad? Si vos te pones a pensar, Paraguay exporta entre 12 y 13 mil millones de dólares al año, de los cuales 1.000 o 1.500 nomás son productos no agroindustriales o no agrícolas. Entonces hay todavía un fuerte impacto a nivel de, sobre todo de ingreso de divisas, de lo que es el rol que juega el sector agropecuario en general, ¿verdad? Y esto es una situación que no implica achicar el sector agropecuario, sino implica seguir trabajando en agrandar los otros sectores. La maquila creo que está jugando un rol en ese sentido. Cierto. Es un rol donde nosotros tenemos temas de cableado, tenemos temas textiles. Hay que ver cómo quedamos, sobre todo en el tema autopartista, después del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, donde nosotros vamos a entrar a competir por la industria automovilística posiblemente con países del este europeo, que son los grandes proveedores de las industrias automovilísticas francesa, italiana, inglesa, alemana, que son muy grandes, ¿verdad? Y muy consolidadas. Posiblemente gran parte de esa gente va a tener las condiciones y los niveles de productividad como para poder entrar a esta industria automotriz brasilera y argentina también, ¿verdad? Cierto, correcto. Si el sector comercio y servicios tuvo una dinámica importante en el año pasado, 2025, significa entonces que hay un consumo interno pujante, activo y creciente. ¿Puedo inferir entonces, Manuel, si hay un incremento en la demanda interna que está creciendo nuestra clase media? Bueno, fíjate algunas cosas que son importantes. Nuestra clase media en niveles de ingresos viene creciendo desde hace 25 años. No es algo que ocurre en este momento. Es una clase media nueva. Nosotros teníamos gente por encima de la línea de pobreza. Cierto. Clase media baja, población vulnerable se le dice también a esto. Sí. Más de $2 por día por persona. En una familia serían $10 por día, sería más o menos un sueldo del orden de los $300 y tal vez un poco más hoy por hoy, ¿verdad? $500 posiblemente, un ingreso de alrededor de 5 millones de guaraníes. Esa gente ha venido creciendo. Total de ingresos hogar. Total de ingresos hogar. Esa gente ha venido creciendo porque la gente sale de la pobreza y se va a la clase media, ¿verdad? La clase media baja inicialmente. Sí. Eran sectores que no tenían nada. De pasar de la pobreza franciscana en el año 2003 a empezar a tener cosas. Fíjate que se van dando procesos que son interesantes. Por ejemplo, uno de los procesos interesantes es baja la tasa de interés en ese mismo periodo de tiempo. Cierto. Las tasas de interés estaban alrededor del 30%
a nivel de tasa de política monetaria a principios del siglo XXI. Y fueron bajando. Hoy tenemos una tasa de 5,5%, ¿verdad? Las tasas obviamente de referencia empezaron a bajar también. Empezó a crecer el plazo de los créditos. Entonces a la gente le fue fácil comprarse un televisor, comprarse una heladera, empezar a mejorar ciertos servicios. Cuando vos empezás a hacerle seguimiento a estos números, los números son fabulosos, ¿verdad? Fíjate que la expansión de la red de agua corriente, por ejemplo, no de aguas servidas, sí, de redes cloacales, pero sí de agua corriente. Sí. Eso libera mucha mano de obra en una familia, porque mucha gente trabajaba en Paraguay acarreando agua. Te estoy hablando, en el siglo XXI ocurría esto. Sí. Esta gente empiezan a crecer los créditos. Fíjate el crecimiento brutal que ha tenido el sistema financiero en términos de Producto Interno Bruto, en términos de volumen, con cualquier métrica que tomes. Sí. Pero eso también generó un endeudamiento en la gente. Claro. Hoy tenemos una clase media baja, de ingresos bajos, sí, muy endeudada. Nosotros tenemos una de las clases medias más vulnerables de América Latina. Fíjate un problema que tenemos que está en boga y en discusión en este mismo momento. El salario mínimo. ¿Cuál es el problema con el salario mínimo? El salario mínimo es 2.900.000 más o menos. Y el salario medio está en 3.400.000. El salario medio y el salario mínimo están muy cerca. Hay mucha gente que no gana salario mínimo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir acá? El salario mínimo tiene que ser mínimo. No tiene que ser promedio. Tiene que alejarse esta distribución, este salario promedio. Quiere decir que tiene que haber más gente que gana más. Pero este problema no lo estamos pudiendo resolver. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación le pondría a la gestión económica del gobierno del presidente Santiago Peña? Bueno, la verdad que no pensé en una nota, pero te puedo describir lo que creo que ocurre. Creo que este gobierno es un gobierno que ha hecho muy bien la conexión internacional. Ha vendido muy bien al país. Creo que se tiene una muy buena percepción de Paraguay, cosa que necesitábamos cambiar desde hace mucho tiempo. Nuestros vecinos, los propios brasileños, nos trataban de menos. Hoy, sin embargo, están mirando con otros ojos al país. Y creo que en ese sentido la gestión del gobierno ha sido muy buena. Y creo que se llevan una medalla en ese ámbito, ¿verdad? Creo que también las circunstancias le ayudaron a generar esas condiciones. A mí me parece que este gobierno, mirando de cara a lo interno, no hizo reformas importantes. Las reformas son reformas, por más que son muchas, sí, no son sustantivas, excepto algunas. Creo que la formación de la DENIT es una reforma importante. Creo que las modernizaciones de la ley 6090 y de la ley de Maquila también han jugado un rol importante en ese sentido. Pero la Superintendencia de Seguros hoy no tiene financiamiento. La Superintendencia de Pensiones hoy no tiene financiamiento. Se tenía que meter dentro del Banco Central. Es una superintendencia que básicamente no tiene gente y no tiene presupuesto, no puede actuar. La Superintendencia de Valores es una superintendencia que ya existía anteriormente, posiblemente con menor presupuesto. Creo que ha mejorado su presupuesto. Creo que eso le puede dar una dinámica al sector de mercado de capitales. Pero el principal jugador del mercado de capitales, que es el Ministerio de Economía, salió de la bolsa por una decisión que yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces, vos no podés comprar en primario, yo no puedo comprar en primario un bono emitido por el Estado paraguayo que tiene grado de inversión.
no lo puedo hacer. Por una decisión totalmente arbitraria. Entonces son estas cosas que después se ha trabajado en extremo, me parece a mí, en todo lo que es prebendarismo y en todo lo que es repartir dinero. Fíjate que hoy el programa Adultos Mayores, que cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda se llamaba Adultos Mayores en Situación de Pobreza, se le da a cualquier persona que cumpla más de 65 años. Una dueña de un shopping, por ejemplo, le metieron en el programa. Tuvo que hacer unos desastres para poder salir. Cuando yo estaba en el ministerio se gastaba $80 millones en ese programa, hoy se gasta 430. Incluso los más ricos están recibiendo ayuda estatal en ese segmento. Repetime, en el año 2012 fuiste ministro de Hacienda y el programa de pensiones no contributivas. De pensiones no contributivas. Para adultos mayores de 65 años era focalizado y costaba $80 millones al año. Sí. Hoy, 14 años después, ¿cuánto nos cuesta al año? 430. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos dando plata a cualquiera. No está focalizado en la gente que realmente necesita. Se universalizó. Se universalizó. Y es una ley que nació en el Parlamento y fue promulgada por el Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el programa Hambre Cero, el programa que mucha publicidad le hace este gobierno. Ese programa Hambre Cero es un programa que hoy reparte ayuda a 1.050.000 niños en edad escolar, de los cuales según nuestros cálculos no tendrían que superar los 350.000. El resto de la comida en muchos casos se tira, porque se le está dando, se está repartiendo comida en lugares donde los chicos llegan en auto al colegio. Ese no es precisamente un pobre que está mal alimentado, ¿verdad? Entonces, nos falta focalización en esto. Ese programa cuesta $370 millones. Se financia teóricamente con las ventas de energía a Itaipú, pero como cada vez consumimos más por este propio crecimiento de la clase media, que el que puede se compra un aire acondicionado, que debería ser, debería ser un derecho humano en Paraguay, con el calor que tenemos. Entonces cada vez tenemos menos electricidad para vender. Este año la proyección es que se venda 140 millones. Antes se vendía 230 millones. Se completaba con el presupuesto ese. Ese programa cuesta 370 millones. Podríamos hacer que cueste 100 y cumpliría las mismas condiciones. Creo que este gobierno está haciendo un esfuerzo por decir, nosotros estamos salvando gente, sacando gente de la pobreza. Eso me suena demasiado a Argentina. Y no me gusta que me suene a Argentina, donde se ha metido a un montón de gente dentro de los programas sociales, generando miles de personas, millones de personas que hoy no trabajan y no construyen su país. Paraguay había tenido el orgullo durante casi todos estos 25 años donde el trabajador llevaba el pan bajo el brazo a su casa. Eso genera un orgullo personal más allá de solamente el dinero que eso genera. Y creo que eso es positivo. Y el gobierno se jacta de decir, nosotros no vamos a subir los impuestos. Pero están generando todas las condiciones para que el que venga tenga que subir los impuestos. Entonces, ¿cuál es el chiste? Este tipo de cosas son las cosas con las que yo no concuerdo y me parece que son los temas que de una altísima calificación a nivel internacional nos produce una bajísima calificación a nivel interno porque nos genera, creo que se ha atentado contra la estabilidad en Paraguay. Creo que este gobierno ha atentado contra la estabilidad en Paraguay. Cuando decís estabilidad, no te referías a la estabilidad democrática, sino económica. Económica, me refiero a estabilidad monetaria, financiera, fiscal. A eso es lo que económica en general. Correcto. Manuel, si antes no hacíamos lo que teníamos que hacer, me estoy refiriendo a
teníamos que poner una macroeconomía en orden a partir del año 2000. Había que generar una macroeconomía ordenada y estable para poder, y además sumarle a eso, a una economía ordenada y estable, sumarle a eso impuestos bajos para ser suficientemente atractivo para las inversiones. Inversiones que generan empleo y que combaten la pobreza. Creo que se ha sido exitoso en ese modelo, porque la pobreza a principios del 2000 superaba el 50% de la población paraguaya y la pobreza hoy está entre 16 y 17% o entre 16 y 20%. O por lo menos eso dicen que está. O por lo menos esas son las cifras oficiales. Ahora, en ese primer modelo de estabilidad económica, de impuestos bajos, de crecimiento económico y baja de pobreza, había una demanda social. La macroeconomía está bien, pero con la gente fuera del modelo. La gente no está dentro del modelo, porque una de las condiciones de una macroeconomía estable es un déficit fiscal controlado, ley de responsabilidad fiscal. Se gasta poco, el Estado está ausente en inversiones sociales. Lo que se tenía que haber hecho en términos de inversiones sociales no se hacía. Ahora el presidente Peña dice, es hora de que la macroeconomía empiece a impactar en el bienestar de la gente. El Estado debe estar presente en inversiones sociales, salud, hambre cero, esto que comentás de pensiones no contributivas, etc. Yo te pregunto, Manuel, si lo que antes no hacíamos, ahora hacemos, aunque lo hagamos mal. Por ejemplo, la dueña del shopping no tiene por qué recibir una contribución, una pensión no contributiva. Alguien que tiene casas en alquiler no tiene por qué recibir una pensión no contributiva. Aunque se haga mal y se termine tirando comida a lo mejor, o se le dé comida a gente que llega en auto a colegio, no es valorable que se haga, aunque con errores, lo que no estábamos haciendo y le dejaba a la gente fuera del sistema. Porque, Manuel, coincidimos vos y yo en que un altísimo porcentaje de los paraguayos llega a la edad de adulto mayor, ya culminada nuestra época productiva, sin jubilación, porque no hemos contribuido. Y nunca el Estado ha tenido, más allá de lo que vos dijiste recién, más allá de esos segmentos focalizados, posiblemente por alta pobreza, nunca el Estado ha tenido una red social de contención para muchísimos paraguayos que toda su vida vivieron en la informalidad y a los 65 años dicen, ¿y ahora de qué voy a vivir? Voy a tener que seguir trabajando hasta que me muera. Ahora estamos teniendo, no es positivo el hecho de que el Estado empiece a estar presente, aun cuando vos señalás errores en el nuevo modelo. Yo creo que lo que se tenía que haber construido es eso que hablaste, una red de protección social. ¿Cómo se construye una red de protección social? Hoy vos tenés más o menos 1.150.000 contribuyentes del IVA. De esos, 300.000 más o menos. Perdón, 1.150.000 contribuyentes del IVA. De esos 300.000 están en IPS. La diferencia, 850.000, no tiene pensión. Claro. ¿Por qué no tiene pensión? Porque en Paraguay, solamente si sos funcionario en relación de dependencia puedes tener pensión. El cuentapropista no puede aportar para su pensión. 72% de la población es cuentapropista de una u otra manera. Exacto. O es dueño de empresa, o es cuentapropista propiamente dicho, o trabaja en una MIPYME. Mucha de esa gente podría contribuir. Correcto. Y puede generar un impacto en ahorro nacional gigantesco que te puede dar una nueva vuelta de crecimiento a este país. Cierto, pero el que ya tiene más de 65 no puede empezar a contribuir ahora. El pobre, pero te lo dije desde el primer momento,
¿Por qué no le damos plata realmente a la gente que necesita? No a cualquiera. No a cualquiera. Hoy, cualquier persona de más de 65 años tiene derecho. Ok. Entonces, eso es lo que no me parece adecuado, porque ese dinero puede Estoy de ser acuerdo. mejor utilizado en otras cosas. La universalización indiscriminada genera una injusticia. Claro. Estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, yo personalmente creo que la discusión sobre una red de protección social es la que no existe en Paraguay. Lo que existe son dádivas. Da gusto repartir plata y a los políticos les gusta repartir plata. Y los políticos son los que generaron ese sistema de universalización. Porque quedas muy bien cuando te vas y empezás a decir, acá tenés un cuarto de salario mínimo, acá tenés una comida, acá tenés... Porque esos son votos el día de mañana. Ok. Entonces, para mí, un sistema serio debería ser un sistema, por ejemplo, donde podamos implantar administraciones de fondos de pensión y gente que es propietaria de empresas, gente que es cuentapropista, gente que trabaja en pymes, tenga incluso la obligación de aportar. Ok. En términos de dinero. Porque vos me decís, Sí. vamos a invertir en salud, vamos a invertir en jubilaciones, etc. El peor esquema de salud que hemos tenido posiblemente en los últimos 20 años es el de este gobierno. No hay medicamentos en la calle, en los hospitales públicos. Este sistema no está funcionando. ¿Qué obra pública se está haciendo? La obra pública genera productividad en la mano de obra. Si la Ruta 2 no existía, cuando no existía la Ruta 2, yo tardaba 8 horas en llegar a Ciudad del Este desde Asunción. Ahora tardo 4. Si soy un camionero que cobraba 1 millón de guaraníes por tramo, cobro 2 millones donde han de cobrar 1 millón en el mismo tiempo. Entonces, esos crecimientos en productividad no se están manifestando. El gobierno no está cumpliendo sus obligaciones. Se creyeron la historia de que la DENIT sola fue la que generó el 22% de incremento en las recaudaciones y no vieron lo que pasó en Argentina, que Argentina se encareció y el paraguayo dejó de comprar en Clorinda y vino a comprar a Asunción porque te era más barato comprar en Asunción que en Clorinda. Entonces, acá hay muchos temas que son, pero ninguno de estos temas que yo te estoy planteando es fácil. Claro, claro. Ninguno es fácil. Correcto. Son todos difíciles, tenés que pelearte. Este gobierno hace las cosas que le son fáciles o ha hecho las cosas que le son fáciles. Sí. ¿Por qué no hizo la reforma de caja fiscal el día 1? Porque era difícil y quiso hacer a escondida después y le salió mal. Tal es así que terminó yéndose el ministro de Economía, ¿verdad? Cierto, cierto. Yo tengo una visión diferente con respecto a ese tema. Sé que eso le hizo que el ministro Carlos Fernández Valdovino renuncie, porque se hizo responsable él de disminuir esos 300, casi 400 millones de dólares de rojo a consecuencia de las cajas fiscales y finalmente no pudo, ¿verdad? Pero yo creo que el gobierno intentó... Fíjate la reforma de Borda en el 2003, similar a esta, Sí. mismo problema. Pero hay que darle a Dionisio Borda que se puso los pantalones largos y tomó las decisiones que tenía que tomar. Tomó las decisiones que tenía, decisiones muy difíciles, ¿eh? Sí. Reducir la caja fiscal no fue fácil en aquel momento. Por supuesto, por supuesto. Bajó el impuesto a la renta de 30 a 10. Sí. Y le decían, con eso vas a recaudar más. Eso es fácil con el diario del lunes. Sí. Hizo también ajustes y fue acusado de ministro del impuestazo en su época. Correcto. Correcto. Es difícil tocar este tema. Me decías, Manuel, 400 millones de dólares nos cuesta al año el sistema de pensiones para adultos mayores. 300 millones de dólares nos cuesta al año Hambre Cero. 370. 370. De esos 770 millones de dólares, ¿cuánto crees que se puede eficientizar o ahorrar si se hace mejor? Por ejemplo, focalizar mejor el sistema de pensiones no contributivas para que no llegue a quien no necesita.
¿Cuánto se puede eficientizar? ¿Cuánto de sobregasto hay ahí? Yo creo que por lo menos la mitad. Tanto luego. Por lo menos la mitad se puede recortar. Si a eso le generas una resolución también al problema de caja fiscal, estás prácticamente resolviendo este exceso de déficit escondido que tenemos hoy, ¿verdad? Porque tenemos un déficit escondido, tenemos un déficit los pasivos, oficial. Los pasivos. Claro, y estos pasivos que no están reconocidos, que son un déficit, lo que son un resultado del déficit. Correcto. Fíjate que tenemos que hacer cosas que no son fáciles de hacer. No son, vuelvo a repetir, son difíciles de hacer. Cierto. En el año 2009 se decide eliminar todos los aranceles en la salud pública y la ministra en aquel momento declara salud universal y gratuita en Paraguay. Esperanza Martínez. Una falacia. ¿Qué es lo que pasó? En aquel momento eso significó una pérdida en términos de fuente 30 para el Ministerio de Salud de 70 millones de dólares, que hoy es 300 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa? Esto genera una presión sobre el sistema de salud paraguayo. ¿Cuál es la presión que se genera? Y a mí me duele la pestaña y me voy a consultar. Y le pido que me dé un remedio. Entonces, obviamente la gente se queja porque no hay lugar para consultar, porque no hay remedios, porque hay una serie de circunstancias que ocurrieron y estos déficits no se van pagando. Entonces, esta situación es una situación que no puede seguir funcionando así. No puede seguir funcionando así. Correcto. Y se puede generar un esquema de eficiencia en esto. Pero no es fácil la decisión. La decisión es compleja. La decisión implica perder popularidad. Absolutamente, absolutamente. Creo, Manuel, que más allá del éxito macroeconómico, el modelo deja de ser viable y es simplemente un espejismo si no tiene sustentabilidad social. Yo creo principalmente que las inversiones en educación son fundamentales. Ustedes los economistas hablan de externalidades. Creo que la inversión en educación es la inversión con mejores o mayores externalidades positivas. Vos recién decías, la obra pública aumenta la productividad del recurso humano. La educación También aumenta la productividad del recurso humano. Ojo, estamos en un momento donde hay que plantearse qué educación. Todo este tema de la inteligencia artificial y compañía. Exactamente. Sí, pero el problema que nosotros teníamos era un problema muy triste, era un problema de cuarto mundo. El chico deja el colegio a las 9 de la mañana para ir a su casa a ver qué puede comer. Y una vez que va a su casa ya no vuelve. Entonces, el problema base era retenerlo a los chicos al colegio y el segundo problema tiene que ver con mejorar la calidad. Me parece súper interesante este tema. Gustavo Leite hizo unas declaraciones, vos leíste las declaraciones de Gustavo Leite, aquí las traje copiadas. Los niños no están para que el Estado los eduque, a los niños los tiene que educar la familia. ¿Por qué tenemos que gastar plata de los niños? En los niños de las familias hay ciertos gastos que para mí son superfluos. Y se refiere a... Hambre cero. Se refiere a hambre cero, ¿verdad? Para mí un tema súper interesante de discutir, porque para mí si el chico está pensando, tiene hambre, no puede pensar en aprender, está pensando en comer. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que yo digo es... identifiquemos quién es el que tiene hambre y quién no tiene hambre. Correcto. Y utilicemos esos recursos gastados en el que hoy no tiene hambre, utilicémoslo bien. Correcto. Manuel, si fueses nuevamente, porque ya lo fuiste, se llamaba Hacienda en aquella época, hoy Ministerio de Economía, nuevamente Ministro de Economía hoy, ¿qué 3 medidas tomarías dentro de los primeros 100 días del gobierno? Hoy. Si hoy comenzase un gobierno. Si hoy comenzase un gobierno y a vos te toca la cartera de Economía, ¿qué 3 medidas tomarías dentro de los primeros 100 días? Estas 3 medidas que te estaba hablando. Resolvería el problema de la caja fiscal. Le volvería a poner aranceles mínimos tal vez a los servicios de salud. Y vería de focalizar todo el gasto social del país. La red que mencionaste.
Eso no lo vas a tomar esa es una segunda etapa, porque estos son los problemas urgentes del país. Con estos otros, que son los problemas importantes, es donde hay que trabajar. Yo te digo, te voy a contar mi experiencia real. Cuando yo entro al Ministerio de Hacienda, estábamos en una circunstancia muy particular, porque había entrado un gobierno en vez de otro, ¿verdad? Por vía del juicio político. ¿Cuál era mi idea? Mi idea es que tenemos que invertir en infraestructura en aquel momento. ¿Cómo invertimos en infraestructura? Lo primero que tenemos que hacer es, nuestra deuda era 8% del Producto Interno Bruto, tenemos que endeudarnos. Porque es la única forma, tenemos que endeudarnos, pero vamos a endeudarnos para hacer esto y esto. Pero que no sea una locura el endeudamiento. Entonces escribimos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que la aprobó el siguiente gobierno. Por eso hicimos la emisión de bonos. Pero el fin de eso no era, el fin de eso era aparecer en los mercados internacionales para que se transforme en lo que hoy es una realidad, que es el grado de inversión y que le conviene a todo el país. Totalmente. Pero no hacer así infraestructura, hacer infraestructura atrayendo capital privado a la obra pública. Para eso nosotros escribimos también la ley de APP. La ley de APP es una vergüenza. Después de 13 años tiene un proyecto. El estado de Piauí tiene 40 proyectos, el estado más pobre del Brasil. Entonces, creo que hay que hacer cosas de cortísimo plazo, pero después hay que construir 4 o 5 cosas, porque cuando vos empezás a mirar, este gobierno no es el gobierno heroico que ha conseguido el grado de inversión. Esto comenzó con Dionisio Bordas en el año 2003. Y Nicanor Duarte Fruto, hay que darle, ¿verdad? O antes, con el saneamiento del sistema financiero. O antes, en los 90, ¿verdad? Incluso. Se han tomado medidas que ha tomado muchísima gente. Gente que se ha sacrificado. Yo siempre lo recuerdo, por ejemplo, al doctor Carlos Merzán, por ejemplo, la cantidad de cosas que hizo él en su momento, que hasta hoy perduran y han generado un impacto fabuloso en muchos temas. Entonces, creo que ese es el camino. El camino es, yo hago un peldaño para que vos que venís después de mí te subas a ese peldaño y haga otro. Manuel, excelente, tengo que hacer una pausa. Te dejo una pregunta y respondeme luego de la pausa. Viendo televisión argentina la semana pasada, estaba escuchándolos a unos chicos que hablaban con respecto a sus expectativas sobre su futuro. Y uno de los chicos dijo, nuestro futuro está en Ezeiza, refiriéndose a que el futuro de ellos está fuera de la Argentina, porque en ella ya no ven futuro. Si te tocase a vos dar una charla para chicos en un colegio de Asunción o cualquier otra ciudad del país, y tenés que hablarles a los chicos acerca de su futuro económico, ¿qué le dirías a esos chicos que están por terminar el bachillerato? Respondeme eso luego de la pausa. Okay. Se viene el Día de la Madre, aprovecha los días GNB para mamá. Del 9 al 17 de mayo aprovecha hasta 25% de descuento y paga en hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito del Banco GNB. Disfruta de estos beneficios en tiendas de electrónica, deco, florerías, spa y mucho más. Conoce los locales adheridos o solicitas tu tarjeta de crédito al 021-417-6000. Este Día de la Madre, hacela feliz con los días GNB para mamá. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar esta conversación interesantísima con el economista Manuel Ferreira Bruschetti.
Elegí el regalo perfecto para mamá con los días GNB. Aprovecha hasta 25% de descuento con tus tarjetas de crédito Banco GNB. Del 9 al 17 de mayo en los principales rubros para ella. Hacela feliz con los días GNB para mamá. Manuel, ¿qué le dirías a pibes de 17 años que están terminando el bachillerato sobre su futuro económico? Le diría que estudien. Creo que es la mejor inversión y es la inversión que nadie les puede sacar. Esa inversión te sirve si estás en Ezeiza o si estás dentro de la Argentina, en cualquiera de los casos. Los chicos te van a preguntar si hay una relación directa entre el que más estudia, más gana o no. Y a veces sí, a veces no. Yo recuerdo en Estados Unidos, cuando yo estaba allá, en un año, el que más ganaba era el que mejor jugaba básquet. Cierto. Que se fue a la NBA y obviamente ganaba más que cualquiera, ¿verdad? Pero eso hay unos pocos privilegiados que pueden hacer. Exacto. Pero es básicamente el esfuerzo de generar un capital humano para convertir lo que decía Amartya Sen. Amartya Sen le llamaba convertir las capacidades en realizaciones. Convertir las capacidades en realizaciones. Qué Ejemplo. espectacular. Ejemplo, vos tocas muy bien el violín. Pero de ahí a que seas concertista de violín en una filarmónica o una sinfónica muy conocida, ya hay un camino, ¿verdad? Y eso es esfuerzo. Exactamente. Manuel, voy a hacerte ahora unas preguntas. Estas yo se las tomo prestadas a un periodista argentino que admiro mucho, se llama Luis Novarecio. Nombres de papá y de mamá. Federico y María Victoria. ¿Qué valores te dejaron Federico y María Victoria? Yo creo que sobre todo el valor del trabajo y la honestidad. ¿Existe Dios? Yo pienso que sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo no soy de mucho llorar. Creo que la última vez que lloré fue cuando se murió mi papá, ¿verdad? ¿Y hace cuánto de eso? En 2006, hace mucho. Hace 20 años. Sí. ¿Cuál es tu sonido preferido? A mí me gusta la música, me gustan algunas músicas. El jazz me gusta mucho. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Creo que el sonido del tránsito caótico es una de las cosas que más me molesta. Amén. Pienso exactamente igual. Si pudieses escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo lean, ¿qué diría ese mensaje? Diría se puede. Se puede. 2 palabras. Sí. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo un libro que se llama Preferencias exóticas de George Lowenstein. ¿Y trata sobre? Sobre eso, sobre preferencias exóticas. Preferencias son, digamos, por qué la gente elige en un momento dado. Y este es un libro muy disruptor porque es un libro que habla de por qué la gente elige hacer cosas tan raras, como por ejemplo alpinismo, o estos que se tiran con... ¿Por qué la gente elige ese tipo de cosas? ¿Por qué hay partes del mundo donde la gente le gusta comer picante si el picante es una forma de dolor? Es muy interesante. Muy interesante. Manuel, muchísimas gracias. Placenterazo conversar contigo. Siempre se aprende mucho. He tomado nota de temas sobre los que voy a reflexionar luego de tus explicaciones. Gracias, Manuel. No, muchas gracias por invitarme, Federico. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias, Manuel. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Muchas gracias.